Vamos a platicar ahora con André Maxnuk. Él es el CEO de Mercer para México y líder de Latinoamérica. Acaban de presentar un estudio denominado Tendencias Globales de Talento 2021, en el que se advierte que México ha sido de los países más afectados por la crisis sanitaria y eso pues va a impactar en las organizaciones. ¿Cómo estás, André? Muy buenas tardes. Hola Darío, hola Rogelio, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué es lo que destacarías de este análisis? Sí, mira, el estudio global de Mercer se ataca o cubre más el mundo corporativo, ¿no? Entonces en México obviamente hay una fuerza informal muy grande, pero aquí estamos hablando del mundo corporativo. Yo creo que el primer tema tiene que ver con la seguridad y la salud de los empleados. Entonces, desde negocios que considerados esenciales y casi nunca dejaron de funcionar, entonces medidas de seguridad que van a quedar para siempre probablemente, y aunque las empresas cuando se adaptaron en las líneas de producción a las medidas de seguridad, después pasaron a tener que cuidar también de salud y bienestar mental de sus empleados. Y lo mismo pasa pues las oficinas corporativas, donde con la adopción de home office, muchas empresas pasaron a tener de un día para otro miles de personas trabajando desde casa. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de tecnología? ¿Cuáles son las condiciones de conectividad, de medir productividad y etcétera? Y aprendieron tanto que era una nueva necesidad, como do otro lado vieron que quizá la oficina no tenía la utilidad que pensaban. Entonces pasaron incluso a ser mucho más productivas bajo el punto de vista flexible. Entonces yo creo que estas marcan algunas de las tendencias identificadas en el estudio, donde casi 60% de las empresas van a adoptar políticas de flexibilidad como home office de manera permanente o sistemas de transformación, ya que mi modelo de negocio va a cambiar. Entonces, dos terceras partes de las empresas del estudio admiten que van a pasar por algún tipo de transformación bastante profunda en sus organizaciones. Y finalmente, el tercero es que el negocio necesita de otras competencias y no son las mismas competencias que nos trajo hasta aquí. Entonces, ¿cómo desarrollar esas nuevas competencias para el futuro? Pues yo diría, Darío y Rogelio, que en manera general, esos son los principales findings del estudio. Sí, André. Cuando ustedes hablan, te saluda Rogelio Varela, cuando ustedes hablan de reestructura, ¿esto también pasa por ajustar al capital humano, el número de empleados? Simplemente habrá que pensar que pues ya los negocios no están tan bollantes como antes. Mira, sí hay negocios, Rogelio, que fueron industrias que obviamente fueron mucho más afectadas, ¿no? Y entre buscar reaccionar a esta afectación, ¿no? Ya hablamos del sector de turismo, aviación y muchos otros más, pues obviamente la estructura existente pues ya no está alineada con la nueva demanda, o por lo menos la demanda que vamos a ver los siguientes meses o años. Y ahí sí, pues hay necesidad de ajuste de personal. Pero, sin embargo, por otro lado, yo creo que no se trata necesariamente de un corte de personal, pero la nueva forma de operar. Entonces, hay modelos de negocios que están pasando por una disrupción bastante profunda y van, obviamente, a mundo más virtual, a comercio electrónico, o buscar nuevos consumidores y nuevas geografías, este cambio de supply chain. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una tendencia a la tecnología y la automatización, de alguma maneira ajudarem a toda essa parte mais operativa a funcionar de uma maneira mais ágil e mais automática, e os empregados pues passam a ter outras necessidades ao negócio, por exemplo, a empatia com o cliente, generar novas formas de experiência com o cliente, generar novos estudos ou análises com relação à gestão de supply chain, ou mais importante, o uso de analytics, por exemplo, não usar dados para a toma de decisão e menos intuitiva. A verdade é que há estudos que comprovam que empresas que invertiram em análises de dados para a toma de decisões, inteligência artificial, em geral han tenido resultados hasta 5 vezes melhores que el promedio. Então, sí, em alguns casos de indústrias afetadas se vai tratar de corte, eu creo que em muitos lados se vai tratar de utilizar novas competências desses empregados para o éxito da organização.
Oye, André, pero todo eso que nos acabas de mencionar, todas esas plataformas, toda esa infraestructura, datos, etcétera, información, pues el grueso de las unidades productivas mexicanas que son pymes, pues no las tienen. ¿Cómo pueden transitar en medio de una crisis derivada de esta pandemia sin esa información y sin esa infraestructura, e incluso sin el capital, sin el acceso al financiamiento? Sí, é um bom ponto. Mira, como volvendo um pouco a meu comentário, o estudo obviamente se trata mais do mundo corporativo. Agora, traindo a realidade de México, o mercado informal, o mercado de pymes, por exemplo, sí, desafortunadamente o mercado de pymes tal qual, e muitos negócios, obviamente, administrados, quizá de uma maneira mais básica, por assim dizer, ou modelos não tão fortes, pues sí, desafortunadamente vamos a ver um número grande de pymes cerrando, por exemplo. Ahora, por otro lado, lo que estamos pasando en una necesidad de reinvención, pues ha incentivado mucho surgimiento de startups, por ejemplo, ¿no? Empresas también pymes, pero que empiezan con nuevos modelos de negocio, mucho más basado en tecnología, mucho más basado en inteligencia artificial, mucho más basado en nuevas formas de contacto con los clientes, ¿no? O con los consumidores. Y la verdad, hay apetito, ¿no? de inversionista en este tipo de empresas que están desafiando el status quo y creando nuevos modelos. Entonces, yo creo que hay los dos mundos aquí, Darío. Sí, una parte de las pymes, negocios más básicos o quizá no tan esenciales van a sufrir más y quizá muchas dejar de existir, pero por otro lado yo veo bastante gente buscando entender lo que está pasando en la construcción de esa nueva normalidad y nuevos modelos que van a requerir nuevas habilidades y quizá ahí requerem ou atraem um pouco mais de atenção de inversionistas. André, y en este nuevo ambiente laboral que nos platicas, ¿qué profesionales podrían aprovechar este cambio? Ahora vemos que los bancos pues solicitan un economista, pero que sepa programar también, cosas que antes no les pedían a este tipo de profesionales. Sí. Mira, hay un conjunto de tipos de profesionales con también habilidades necesarias, ¿ok? Entonces, hablando primero de las habilidades, ¿no? Y de las competencias. Las empresas que eran muy jerárquicas, ¿no? Que dependían de un jefe definiendo todo lo que se va a hacer, pues tienen mayor dificultad de lidiar con ese ambiente, porque las personas, por ejemplo, están en su casa trabajando remotamente de manera flexible y las empresas necesitan empoderar más las personas. Entonces, por ejemplo, una habilidad de autogestión, que los empleados sean capaces de asumir la responsabilidad de su parte de gestión de negocio, es algo fundamental. O incluso esta habilidad que mencioné antes, de no decidir pues, la parte de sentimiento y sí usar datos para la toma de decisión o hasta invertir o saber utilizar la tecnología para empoderar sus decisiones, ¿no? Entonces, o también sectores de relacionamiento con el cliente que tienen que generar mayor empatía. Entonces, son algunos ejemplos de habilidades más que profesionistas que las empresas van a estar desarrollando. Eso hace parte del estudio. Y la parte de tipos de profesionales, yo creo que todo tipo de función o actividad que es pasible más de automatización o que ya existe tecnología, Internet de las cosas, etcétera, o automación, yo creo que estas tienden a disminuir la necesidad o trabajar en otro sentido. Por ejemplo, la función de recursos humanos. Nuestro estudio enseña que 2/3 partes de las empresas van a promover transformación en su sector de recursos humanos. ¿Por qué? Porque en México en particular, 80% de la función muchas veces está en carácter, en acciones o actividades operativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, al disminuir de ese 80% a un 40%, por ejemplo, y usar automatización, permite a esa persona que esté más enfocada en la parte estratégica. Entonces, no se trata tanto también solo de economista, como mencionaste, pero ¿qué hace este economista en la organización, como mencionaste? Entonces, yo creo que la automatización va a apoyar mucho para que se dedique menos tiempo a la parte operativa y mucho más tiempo a la parte estratégica y de decisiones más inteligentes del negocio. Pues André Maksnuk, CEO de Mercer para México y líder de Latinoamérica, te agradecemos mucho que nos hayas compartido parte de este estudio
Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.